el Centro Universitario Mar de Cortés, la maestría en Educación basada en competencias, en el curso Planeación de la Educación basada en competencias, teniendo como maestro asesor al doctor José Alberto Alvarado Lemus. El alumno Ignacio Calderón Ayala expone el tema Construir el aprendizaje, alineando la enseñanza, alineación constructiva. Para ello, nos apoyamos en un mapa mental que está integrado por 5 ejes: introducción, el aprendizaje de los estudiantes, el enfoque superficial y profundo del aprendizaje, el modelo 3P del aprendizaje y enseñanza y los principios de la alineación constructiva. En el eje de introducción tocamos 2 puntos relevantes de la temática que se trata. La primera se refiere a la eficacia de la enseñanza, la cual nosotros debemos de entenderla como aquellas actividades de aprendizaje que realiza el alumno en una tarea determinada, tal que le permite desarrollar un enfoque profundo de aprendizaje. El otro punto relevante es el alineamiento constructivo, el cual siempre nosotros lo vamos a entender como el método de enseñanza y los mecanismos de evaluación en sintonía con las actividades de aprendizaje que hace el alumno y que le van a permitir alcanzar el objetivo de aprendizaje. Asimismo, resaltamos que el alineamiento constructivo se fundamenta en la teoría constructivista, tanto en lo que se refiere al aprendizaje como al alineamiento de la enseñanza. En el eje 2, aprendizaje de los estudiantes, nosotros destacamos 3 puntos. El primero se refiere al núcleo de conocimientos que a través del tiempo se han obtenido al estudiar el aprendizaje y se han concentrado en un término denominado investigación de los aprendizajes de los estudiantes. Otro punto es la buena enseñanza y el tercero es lo que demanda de la educación. En el primero, nosotros podemos destacar que la investigación de los aprendizajes de los estudiantes toma como marco referencial el concepto, el contexto en donde se da la intervención educativa. Este sentido del aprendizaje se ha estudiado a través de 2 posturas. Marton y Saljo, desde una visión fenomenológica, estudiaron el aprendizaje que se obtiene cuando el alumno realiza una tarea y se dan cuenta que éste moviliza niveles de comprensión alto o bajo, y para ellos la razón es que los alumnos son diferentes entre sí. Sin embargo, en Triste y Big
desde una visión constructivista, estudiaron el mismo hecho y ellos dicen: si en la tarea el alumno moviliza nivel de comprensión bajo o superficial, o utiliza nivel de comprensión alto y profundo, se debe a la calidad de la actividad de aprendizaje que el maestro diseñó. En este sentido, ambas posturas coinciden en que el aprendizaje lo construye el alumno y que la significancia del conocimiento es responsabilidad del mismo. La buena enseñanza, otro elemento de estudio que está directamente relacionado con la actividad de aprendizaje, e indica: una buena enseñanza debe de favorecer el aprendizaje profundo y debe de evitar el aprendizaje superficial. El porqué de esto es que las actividades que se trabajan con un enfoque superficial no permiten que el alumno dé significado al conocimiento y por lo tanto no logra construir sus propios aprendizajes. Una buena enseñanza maneja un nuevo concepto de aprendizaje, el cual se va estructurando de manera interactiva en el mundo que el muchacho vive. Por ello, hoy, ante un fenómeno, este dará una explicación, pero en un futuro cercano seguramente tendrá otro. Una buena enseñanza demanda un cambio en educación. Es necesario dejar por un lado la memorización, la transmisión de la información. Debemos acentuar nuestro trabajo en la reflexión, en el análisis, en la aplicación de conceptos y de ideas. Para ello será necesario que en una tarea el profesor y el alumno tenga claro el objetivo de aprendizaje y sepa el para qué. En segundo lugar, el estudiante necesita aceptar el reto de la meta de aprendizaje que se estableció para esa tarea, para enseguida demandar una prioridad educativa en esa tarea. Y por último, una buena educación favorece el trabajo colaborativo. Eje 3. Enfoque superficial y profundo del aprendizaje. En este eje tocaremos tres ideas centrales: el enfoque superficial del aprendizaje, el enfoque profundo del aprendizaje, y haremos un resumen de lo más relevante de estos. Antes de entrar a explicar los puntos, deseo acentuar la siguiente idea. Una actividad de aprendizaje de mala calidad demanda del alumno un enfoque superficial de aprendizaje. Una buena actividad de aprendizaje condiciona al alumno a utilizar un enfoque profundo de aprendizaje.
El enfoque superficial del aprendizaje. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las características? Para explicarlas, imaginémonos una actividad de aprendizaje mal diseñada. Lo primero que sucede es que demanda de un nivel de comprensión bajo, conocer, comprender o aplicar. Esto significa que al alumno no le demanda mayor exigencia el cumplir con esta. Favorece la enseñanza memorística o la transmisión de información. Las ideas están fragmentadas y no permiten generar la significancia del conocimiento. Se evalúan con exámenes. Ahora observemos. Este enfoque superficial lo favorecen, lo inducen algunos alumnos, cuyas características serían: de entrada van por una calificación, no les gusta la escuela, no saben para qué es la educación, no poseen conocimientos previos, nunca les alcanza el tiempo porque su prioridad es otra. Ante este contexto, siempre están manejando estrés e inseguridad. Ahora observemos el maestro que favorece este enfoque superficial. De entrada, es desorganizado. Evalúa de la manera más sencilla el examen. Muy seguramente no le interesa la docencia ni le interesa su materia. Nunca le alcanza el tiempo, lo cual esto sumado genera en el alumno más estrés, más frustración y más inseguridad. El enfoque profundo del aprendizaje lo vamos a caracterizar ahora pensando en una actividad de aprendizaje bien diseñada. ¿Qué observamos de esta? Que cuando se diseñó, se pensó en que el alumno debería de movilizar niveles de comprensión altos. Para ello, partió de conocimientos previos buscando el aprendizaje significativo. En su enseñanza, trata de que las ideas se vean de manera integral. Practica la evaluación formativa y, ante todo, genera un ambiente de motivación, de seguridad y de retos. Los alumnos que trabajan este enfoque normalmente les gusta la escuela, se comprometen con la tarea, aceptan los retos que da la meta de aprendizaje, poseen conocimientos previos y procuran alcanzar el aprendizaje significativo. Tratan de ver las ideas de manera integrada. Por otro lado, el profesor que trabaja este enfoque presenta varias características. Observémoslas. De entrada, genera un ambiente agradable de trabajo. Expone las ideas de manera holística. Sus métodos de enseñanza y sus mecanismos de evaluación favorecen la meta de aprendizaje. Son personas que dan certeza, seguridad
al alumno. Por lo tanto, es el reto de todos nosotros aportar este tipo de características a nuestro trabajo diario. En resumen, de lo anterior podemos recuperar 3 ideas. Las actividades de aprendizaje que utiliza el alumno al realizar una tarea es la que induce el enfoque de aprendizaje a utilizar. El contexto, elemento fundamental que da las ideas a considerar en una actividad de aprendizaje que va a favorecer el aprendizaje profundo. Y por último, el no saber el tipo de enfoque que utiliza el alumno, podríamos recurrir para conocerlo en estos cuestionarios. Eje 4. Modelo 3P de aprendizaje y enseñanza. Lo vamos a explicar considerando 2 líneas: las generalidades del modelo 3P y los niveles de enseñanza. El primero lo estructuramos considerando 2 puntos. El primero de estos se refiere a todos los elementos que participan en una intervención educativa que genera una clase interactiva, flexible e integral. Estos elementos se distribuyen en 3 etapas: pronóstico, proceso y producto. En el caso del pronóstico, nos estamos refiriendo a lo que son los alumnos. Por lo tanto, se estudian los perfiles educativos de todos los estudiantes que participan en la clase, y a la vez se definen los elementos del contexto que rodea a la enseñanza y que van a afectar el aprendizaje. Con esta información nos trasladamos al proceso, que se refiere a lo que hacen los profesores: diseñar las actividades con un cierto nivel de comprensión. Asimismo, determina el método de enseñanza y mecanismo de evaluación que, al ser utilizados, favorecen este nivel de comprensión. Terminando esto, nos ubicamos en el producto, que se refiere a lo que hacen los alumnos: resolver la actividad de aprendizaje. Dependiendo del enfoque que movilicen aquí, será la calidad del resultado obtenido. En el caso del sistema 3P, que recupera la información que se maneja en el pronóstico, producto y proceso, esta información está interrelacionada, se retroalimenta mutuamente con el fin de lograr el objetivo deseado, el aprendizaje de los alumnos. Por otro lado, este sistema moviliza un conjunto de elementos, los cuales salen de las características que poseen los alumnos y del contexto de enseñanza en el cual
se da la intervención educativa. Y por último, dependiendo de las características de este sistema, el colectivo de alumnos movilizará un cierto nivel de cognición equivalente al nivel de comprensión deseado. Ahora tomaremos como referencia los niveles de pensamiento en la enseñanza que generan los niveles de esta. De entrada, la enseñanza a nivel 1 la practican los docentes tradicionalistas, favorecen el aprendizaje superficial y las actividades se diseñan considerando lo que son los estudiantes. Practica la memorización y transmite la información a través de clases magistrales. En un examen, lo importante es el resultado. Los niveles de comprensión alcanzados en una tarea dependen de las características individuales del alumno. Es una enseñanza culpabilizadora en donde el alumno es responsable de todo lo que pase en el aula y en particular de su aprendizaje. La enseñanza a nivel 2 es común encontrarla en la educación superior. La practican los docentes academicistas y generan un aprendizaje superficial en el alumno. Las actividades se diseñan en función de lo que es el docente, de lo que hace el docente. La fortaleza en este caso del profesor es la cantidad de material y de técnicas de enseñanza que moviliza en el aula. Por eso se dice que es una enseñanza centrada en el docente. Finalmente, la evaluación de la actividad sigue centrándose en su resultado. La enseñanza a nivel 3 la practican los docentes reflexivos y promueven el enfoque profundo del aprendizaje entre los alumnos. Las actividades las diseñan en función de lo que hacen los alumnos. Por ello se dice que es una enseñanza centrada en el aprendizaje o en el alumno. En este nivel se favorece la reflexión, la crítica, la creatividad, así como se practica una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Los maestros que trabajan en nivel 3 normalmente reflexionan en torno a dos elementos. Primero, se preguntan qué es la comprensión y qué actividades necesitan promover para lograr ese tipo de comprensión. Por otro lado, se cuestionan cómo puedo definir los niveles de comprensión, qué actividades tienen que hacer los alumnos para lograr este nivel de comprensión y por último, cómo yo puedo verificar que mis alumnos lograron ese nivel de comprensión. Por otro lado, en el ambiente educativo se mueven dos ideas: las creencias del profesor.
se piensa que porque a uno lo formaron así, es necesario seguir educando de la misma manera, pero no se dan cuenta que lo único que originan es que el estudiante se ajusta a esa forma de enseñar y no crece y se estaciona en un aprendizaje superficial. Por otro lado, la eficacia de un docente se ve cuando éste se interesa por capacitarse, porque de esta manera, si acaso estuviera en el nivel 1 o 2 de enseñanza, pasaría a una enseñanza de nivel 3, y si ya está en esta, mejoraría su desempeño. Eje 5. Modelo del alineamiento constructivo. Para explicarlo, consideramos dos líneas de referencia: los principios y el diseño de una enseñanza alineada. En cuanto a los principios, resaltamos 4 ideas centrales. La primera se refiere a los factores que integrarían el alineamiento. En este caso, estamos hablando de las características del alumno, de las características del docente, del currículum que vamos a enseñar, el método de enseñanza, el mecanismo de evaluación que vamos a movilizar, el clima de enseñanza que vamos a generar en el aula y, ante todo, el clima institucional al cual nos debemos de sujetar. El siguiente elemento es qué es lo que se alinea. Tomamos el currículum o la materia, observamos el objetivo de aprendizaje o nivel de comprensión y decidimos el método de enseñanza y el mecanismo de evaluación que nos van a permitir impulsar las actividades de aprendizaje que van a llevarnos al objetivo deseado. La teoría constructivista regula todos los elementos que se trabajan o que explican el aprendizaje de los alumnos y el alineamiento de la enseñanza. Por último, se dice que un sistema es consistente o balanceado cuando el objetivo o nivel de comprensión deseado está en sintonía con el método de enseñanza, con el mecanismo de evaluación que nos permiten impulsar actividades a favor del objetivo. El diseño de la enseñanza alineada la vamos a explicar considerando 3 puntos: el procedimiento, la responsabilidad del profesor y qué pasa en la educación superior. En cuanto al procedimiento, es importante tomar el objetivo de aprendizaje o nivel de comprensión deseado y representarlo por un verbo, el cual puede ser tomado de la taxonomía solo. Este verbo, que representa la actividad de aprendizaje, debe tener un nivel de comprensión alto, pero
para generar los desempeños del alumno, será necesario adicionar 3 verbos que sean contiguos al antes mencionado. En cuanto a la responsabilidad del profesor, es necesario que el profesor asegure que el verbo realmente representa al objetivo o nivel de comprensión deseado. Este verbo debe de estar comprendido en las actividades de aprendizaje que se van a impulsar a través de los métodos de enseñanza. Y este verbo se tiene que recuperar en los diferentes instrumentos de evaluación que van a ser utilizados para verificar el seguimiento y término del nivel de desempeño del alumno. La educación superior normalmente no utiliza la enseñanza alineada. Las razones son diferentes y variadas. Yo destacaría 3. De entrada, porque la mayoría de los maestros se comportan como docentes tradicionalistas o academicistas, en lo cómodo. En segundo lugar, las instituciones no promueven la capacitación. Y por último, estas mismas instituciones, desde una visión administrativa, no favorecen la enseñanza alineada. Gracias, maestros, por atender los puntos relevantes de esta lectura. Le doy las gracias al doctor José Alberto Alvarado Lemos por haberme permitido desarrollar este tema que es interesante y de gran impacto en la calidad de alumno que nosotros podemos formar si nos atrevemos a practicar el alineamiento constructivo de la enseñanza. Gracias.